Continuamos con el curso de trabajos en altura, ¿sí? Ahora lo que vamos a abarcar es el módulo número 3. En el módulo número 3 vamos a hablar elementos del sistema, los arneses, las conexiones, las líneas de vida, etcétera. ¿De acuerdo? Eso vamos a abarcar ahora en el módulo número 3. Y vamos a iniciar con este recordatorio que ya lo hemos visto justamente en el módulo anterior. ¿Cuál? Elementos del sistema de detención de caídas. ¿Sí? Ya lo hablamos de OSHA, hablamos de ANSI, norma americanadiense, norma europea, ¿cierto? Entonces, en ella nos recuerda que el sistema anticaídas no solamente es el arnés, como recalcamos mucho de nosotros creemos, sino el sistema contra los elementos del sistema contra caídas está compuesto por 3 elementos. A, anclaje. B, arnés del cuerpo entero. Y línea de conexión o línea de enganche, o como lo determinen, ¿no? Ok. Al nosotros hacer uso de manera correcta estos 3 elementos, vamos a evitar el evento no deseado de caídas en altura. Para ello, vamos a evidenciar mediante un video la manera incorrecta en el ámbito de selección, inspección, uso, verificación, ¿no? En este caso, el uso incorrecto o la aplicación incorrecta del sistema anticaídas, ¿sí? A ver, vamos a ir viendo este video, ¿ya? Para darle una referencia exacta, en el extremo superior derecho, arriba en la esquina, vemos 2 personas. Ya hemos visto el tema de conexión, hemos visto el punto de anclaje. A ver, ¿qué sistema primero está usando el señor? ¿Ven a esa persona arriba? Ok. A ver, vamos identificando, ¿ya? ¿Cuál es el sistema anticaída que le aplica? ¿Vieron? ¿Cuál fue el sistema que aplicó el señor? Ninguno. ¿Qué punto de anclaje el señor aplicó? Ninguno. ¿Por qué? Porque terminó sin vida en la parte inferior del trabajo. ¿Lo vieron? Recalcamos, a ver. Miren arriba en el extremo derecho, la persona está maniobrando con otras personas ahí arriba, ¿sí? Pero, recalco, no hace uso de un sistema anticaídas, no aplica un punto de anclaje, no tiene un sistema de conexión. Por ende, el resultado, la pérdida de la vida de la persona. Lamentable, pero real, ¿no? Bueno. Entonces, nosotros hablamos de la diversidad que tenemos hoy en día en el mercado para aplicar justamente un sistema anticaída. Recuerde que un sistema anticaída, lo acabamos de ver, ¿de acuerdo? Pero, como dijimos al inicio, más allá del uso de un sistema anticaídas, primero recuerden que tenemos que tener en consideración el factor humano. Lo mencioné al inicio, ¿no? En el primer módulo hablamos de que si hay restricciones, si hay limitantes de salud, si hay limitantes físicas o cual sea mi limitación para hacer y aplicar correctamente un sistema anticaídas,
Hablamos de qué? De la comunicación. Hablamos de la reportabilidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el factor humano es una de las causas o condiciones físicas del trabajador, ¿sí? Las psicológicas o las formativas asociadas al desconocimiento también del trabajador en base a qué? Al peligro o riesgo al que se va a exponer. En el módulo 4 vamos a abarcar justamente en materia de peligros y riesgos, ¿de acuerdo? Pero ahorita quería que quede en claro de que solamente no pasa un tema de que yo tenga un EPP de última tecnología, un sistema anticaída de última tecnología. De nada va a servir tener de última tecnología todo cuando en el lado humano, psicológico, mental, social, ¿cierto? Salud, yo no estoy en buenas condiciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque los factores materiales, eso ahora justamente lo vamos a ver, todo lo que existe, ¿no? Cumpliendo normativa internacional, pero recalco, no va a ser suficiente si es que la persona primero, física, psicológica, mental, en materia de salud, está en buenas condiciones para ejecutar justamente trabajos en altura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a abarcar mucho, de manera mucho más detallada, justamente los elementos de conexión. ¿Sí? A ver, primero, componente del sistema de tensión de caída para acoplar al arnés al punto de anclaje. Recuerde que son tres elementos: punto de anclaje, cómo, dónde me voy a anclar, línea de conexión, línea de enganche y arnés de cuerpo entero. ¿De acuerdo? Entonces, en esa línea como puntos de anclaje, también recuerden que vimos, ¿no? Puntos de anclaje A, B, C, D y E. Ok. Algunos de ellos entonces vamos a tener ¿cuál? Los ganchos, los mosquetones, los conectores de posicionamiento, conector para detener la caída, etcétera. ¿Sí? Vemos arriba en la parte izquierda una faja de anclaje, en el lado derecho un anclaje fijo, ¿no? Que va directamente a la estructura. En la parte inferior, en el lado izquierdo, tenemos un tambor retráctil, ¿cierto? Un tambor retráctil, la cual va a tener diversas características, ¿sí? Diversas características. Tenemos tambor retráctil de 7 metros, tambor retráctil de 5 metros, ¿sí? Y en el lado derecho inferior vamos a tener, o visualizamos, la línea de enganche con doble mosquetón y con el anillo que va en el dorsal, ¿sí? Con el enganche del anillo que va a ir en el dorsal, ¿sí? Ahora, recordemos también en esa línea que todos los equipos y los componentes que nosotros vamos a usar deben estar certificados, deben estar acreditados según el diseño y su resistencia, ¿no? Ya lo vimos temprano, pectoral 900 kilos, por ejemplo, ¿sí? Arnés 2265 kilos y así de esa manera, pero todos tienen que estar certificados y garantizar que cumplan con los requisitos tipificados en las normas nacionales internacionales, ¿sí? Y también deben estar fabricados justamente bajo ese alineamiento en la normativa, ¿no? Ya lo dijimos, también más adelante vamos a tocar en el cuarto módulo propiamente de los peligros y los riesgos de trabajo en altura. Propio de ello, el trabajador debe estar informado, debe tener formación en la utilización, que es justo lo que vamos a tocar ahora, en materia de uso correcto, mantenimiento, inspecciones, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos propiamente ya del arnés,
tenemos diversas clases de arnés, ¿sí? Arneses, por ejemplo, de clase A, de clase D, de clase E y de clase P. Recuerden, punto de anclaje, ya revisamos, línea de conexiones, ¿sí? Es la eslinga que lleva un dispositivo de conexión dentro del sistema, que ahorita también lo vamos a revisar. Entonces, el arnés no solamente se encarga de la protección y el bienestar de quien lo utiliza, sino que será una herramienta también primordial para desempeñar correctamente todo el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, el arnés, más allá de encargarse de la protección y bienestar del trabajador, también se encarga de salvaguardar su integridad física. Entonces, tenemos arneses de clase A. Si vemos la vista frontal, no tiene ningún anillo. Si visualizamos la vista trasera, vamos a identificar que tiene un anillo, cito, un anillo que es el punto donde va a salir mi línea de enganche. Tenemos el arnés de clase D. Si vemos también de la misma manera en la vista frontal, en ese caso sí tenemos un anillo pectoral y un anillo dorsal, ¿sí? Si ve usted el arnés de clase D, tiene, por ejemplo, una de las características, el anillo pectoral y el anillo dorsal, ¿sí? Que justamente es para trabajo, por ejemplo, en postes, si en algún momento se da, donde que requiera también yo tener un punto de anclaje del pecho hacia adelante. También tenemos los arneses de clase E. Si visualizamos, tiene pectoral, dorsal, tiene anillos a la cintura y también tiene anillos en los hombros, ¿no? Básicamente ya de un tema ya de rescate, por ejemplo, es muy amplio su uso, ¿no? Para alpinistas, para rescatistas, ¿sí? Ya ese arnés es mucho más completo. Un arnés, como recalco, que lo usan los bomberos, por ejemplo, que lo usan los rescatistas, los linieros, ¿no? Y toda esa clase de personal que hace necesario los arneses de clase E. Ahora, también tenemos los anillos de clase P, ¿sí? Por ejemplo, para un posicionamiento de trabajo en la cual requerimos tener las manos libres, ¿sí? Para la cual requerimos tener las manos libres, ¿sí? Ahí también es de mucha utilidad este arnés. Porque recuerda lo que dijimos temprano, ¿no? Tenemos, bueno, en los módulos anteriores, tenemos línea de sistema anticaídas, sistema de posicionamiento y sistema de restricción de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, para el sistema de posicionamientos, recalco, en la cual requiero tener las manos libres, en ese caso también se hace uso el anillo de clase P, ¿de acuerdo? Ok. Aquí tenemos algunos detalles del arnés. Por ejemplo, si vemos en la parte superior izquierda, ya está prohibido bajo la normativa nacional el uso del cinturón de seguridad. Ahora es arnés de cuerpo entero, ¿de acuerdo? Arnés de cuerpo entero es lo que se requiere para trabajo superior al 1,80 m. Ahora, si vemos la figura por ejemplo, la figura del lado derecho superior, ¿sí? Dice 4 dedos. Visualiza usted, señor, 4 dedos. 4 dedos para yo identificar, como vemos en la parte inferior también, para poder identificar si el arnés
está adherida a mi cuerpo, es mi talla. Todo EPP, recuerde usted que son por tallas. El arnés de cuerpo entero también es un EPP. Entonces, ¿cómo recalco yo sé si el arnés es de mi talla? Primero, habiendo ajustado todas las correas, y de ahí en el pectoral cojo 4 dedos. Y si la cinta queda a la altura de mis nudos, ¿de acuerdo? Si queda a la altura de mis nudos, excelente, está bien puesto. Pero si acá está la cinta y mi mano, mi brazo ingresa, quiere decir que ese arnés está suelto. ¿Ya? Si ya lo ajustaste todo, entonces no es tu talla, ¿de acuerdo? Entonces, debemos conseguir un arnés de una talla menor, donde que yo ajuste todas las correas y recalco, y al hacer la prueba y los 4 dedos, solamente ingrese hasta mi nudo la cinta. Si ven en la figura, de la misma manera en la parte inferior, en la ingle, ¿ve usted ahí? De la misma manera, solamente ingresan 4 dedos, ¿de acuerdo? Y si ingresa más de 4 dedos, quiere decir que está suelto. Y ahí, peor aún, porque ahí tiene que quedar adherida entre la ingle y los testículos. Ahí, intermedio, ahí tiene que quedar la cinta. Pero si la cinta, recalco, queda suelto, al momento de caer, recuerde usted que esto va a hacer el estirón hasta arriba. Y al generar el tirón, todo el peso del cuerpo va a ir de abajo hacia arriba. O sea, imagínense la presión ahí del amigo con 800 kilos, 700 kilos. Imagínense, ¿ya? Entonces, recuerda, importante, verificar primero el inspeccionar el arnés, después de inspeccionar, colocárselo, pero tiene que quedar adherida al cuerpo, ¿no? Si queda muy suelto, ya lo recalco, cuando nosotros vamos a caer, no caemos muchas veces en vertical, generamos péndulo, generamos barridos, ¿cierto? Y eso va a conllevar que el arnés pueda soltarse y mi cuerpo salir por un costado del arnés. Finales quedaría arnés arriba y yo voy a terminar abajo. ¿Por qué? Porque quedó muy suelto el arnés, ¿sí? No se olvide los 4 dedos, ¿ah? ¿Ya? Esa es la manera correcta de verificar, como vemos en las figuras. Y de la misma manera acá, ¿no? En el uso del arnés. El punto de anclaje debe estar sobre el nivel de la cabeza. Repito, el punto de anclaje debe estar sobre el nivel de la cabeza. Lo vamos a ver más adelante en línea de factores 0, 1, 2, para minimizar así la posible distancia de caída. Más arriba está el punto de anclaje, entonces mi deslizamiento va a ser muy corto. Si está a mi altura de mi cuerpo o hacia abajo, vamos a sumar la caída de mi cuerpo más la línea de enganche, entonces abajo, ¿ya? Siempre el punto de anclaje arriba. Y también de la misma manera debemos calcular adecuadamente la altura del punto de anclaje a fin de evitar que en caso ocurra la caída, impactemos con alguna estructura, ¿sí? Recuerden, la línea de anclaje debe tener como máximo un ángulo de 30 grados con respecto a la verticalidad para evitar en caso de caída genere el efecto recálculo péndulo. Yo voy a estar anclado arriba, estoy trabajando acá, Dios no quiera, caigo y mi cuerpo va a ladear, ¿sí? Mi cuerpo va a ladear y acá hay un muro, ok, entonces mi cuerpo va a caer, va a ladear y va a generar el efecto matamosca, ¿no? Va a generar el efecto que voy a quedar, si bien es cierto, no voy a caer en vertical, no voy a tener un daño, impacto con el piso, pero sí voy a tener un daño en mi estructura ósea al impactar, como ven en la figura ahí, al generarse el péndulo, y peor aún, si mi línea de extensión, mi punto de conexión es muy amplia, voy a terminar quizás, como ven ahí, generando un efecto péndulo y hasta quizás, como ven en la figura inferior, terminando impactando en el piso, o sea, mismo que nada. ¿De acuerdo? Entonces, mismo que nada. ¿Para qué voy a aplicar si igual voy a terminar en el piso? Igual voy a terminar
como matamosca ahí empotrado en la pared, en el muro, ¿cierto? O impactando con alguna estructura sobresaliente. Entonces, mucho cuidado, por favor, ¿sí? Ok. Entonces, por ello que es importante, recalco, identificar dónde, sobre qué, cómo yo voy a primero a seleccionar mi punto de anclaje, mi conexión y propiamente anclarme. ¿Quieres verlo? Mira, mira por ejemplo este video, la mala identificación, la mala selección del punto de anclaje. ¿Ah? Mire acá. ¿Dónde está anclado el señor? Mire dónde está anclado él. Su punto de anclaje le va a generar su accidente. ¿Ah? ¿Se dio cuenta no? A eso me refiero. A eso me refiero. ¿Sí? Ya hemos visto, ¿no? Hemos visto varios puntos y formas de anclaje, ¿cierto? Y no recalcamos acá. Mire la persona, su selección, su identificación de punto de anclaje. Ancló en un punto que determinado su proceso termina libre. Y es su punto de anclaje, ¿cierto? Que lo lleva y le genera el accidente. ¿De acuerdo? ¿Ah? Por favor, ¿ah? Muy importante la selección de mi punto de anclaje. ¿De acuerdo? Nuevamente. También no solamente sobre lo que me voy a anclar. ¿Dónde? ¿En qué estructura? ¿En qué punto me voy a anclar? Sino también dónde voy a enganchar en mi estructura, en mi cuerpo, en mi arnés, mi punto de anclaje. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que vimos hace un momento? Los tipos de arneses. Ah, ok. Mire, cuanto sea más completo un arnés, por ejemplo, un clase E por decir, mire, tiene, como ven en la figura del lado izquierdo, punto de anclaje dorsal, pectoral, tiene a los lados para un tema de posicionamiento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la figura del lado izquierdo, anclaje de espalda, dorsal. En el siguiente, anclaje external, ¿sí? Acá en el pecho, pectoral, ¿sí? Rescate, por ejemplo, para una maniobra de rescate, excelente. Esto de acá también nos es de utilidad, nos es de utilidad este clase de arnés, ¿no? ¿Cuál? En este caso, clase E. Este arnés que tiene los anillos a la cintura, recalco que puede servir para usar otro punto de anclaje y posicionarme también, ¿ya? Y así de esa manera, pues tenemos varios puntos de anclaje sobre mi cuerpo mediante mi arnés de cuerpo entero. Ahora, propiamente hablando de los arneses, tenemos en materia de inspección, ¿sí? En materia de inspección de mis equipos de protección individual y colectivos. Recalco, va a depender de qué? Va a depender de lo que nos dice las normativas. A ver. En este caso, la norma, en este caso la G050, nos dice que la periodicidad de revisión se establecerá a través de un programa de inspecciones planteado en función de la frecuencia y condiciones de uso de los equipos. Eso es norma nacional. Norma técnica peruana G050. Pero también, como dije, tenemos las normas internacionales, ¿de acuerdo? Normas internacionales, ¿sí? Como LOLER, OSHA, que ya lo hablamos bastante, ANSI, etcétera. Ahora, por ejemplo, tenemos LOLER, normas
del Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Normas europeas, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice? Que antes de su primer uso, o sea, la inspección de mi sistema anticaídas tiene que ser antes de su primer uso, al recibir de mano de terceros y también cada 6 meses como una inspección externa, ¿de acuerdo? Cada 6 meses como mínimo, ¿sí? Entonces, LOLER, que es una norma europea, norma del Reino Unido, ¿sí? Que nos da los reglamentos sobre operaciones de elevación y equipos para elevación, nos dice eso. Pero también ya lo vimos, tenemos OSHA, ¿cierto? ¿Qué nos dice OSHA? Nos dice que en el antes, en el durante y en el después de cada uso. ¿Se dan cuenta? ANSI, ¿qué nos dice ANSI? ANSI nos dice, antes de cada uso del usuario, ojo, de la persona que lo va a usar, al menos una vez al año por persona competente, o sea, una persona externa a nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, en Confipetrol, ¿de acuerdo? Hacemos una inspección antes de cada uso. Ojo, no diario. No dice que a las 8 de la mañana y después a la mañana. No, no, no. Dice, lo inspeccioné a las 8, ejecuté un trabajo. Ya no lo voy a volver a usar, lo guardo. A las 12 del mediodía, necesito mi arnés. Tengo que inspeccionarlo otra vez. Verificar su condición porque alguien pudo haberlo atriccionado, golpeado o generarle algún daño. Entonces, yo lo tengo que usar, perdón, yo lo tengo que inspeccionar nuevamente antes de cada uso. Y de manera externa también realizaremos con especialista, con persona competente, ¿de acuerdo? Con una persona competente será quien realizamos la inspección. La inspección del arnés. A ver, normalmente suelo decir que un arnés o te salva la vida o te quita la vida. Repito, un arnés te salva la vida o te quita la vida. ¿Dónde está literalmente el punto de quiebre entre uno y otro? ¿Dónde está? En lo que usted está visualizando en la foto. Si usted inspecciona, revisa, verifica, chequea de manera detallada, de manera específica, de manera acuciosa tu arnés, usted que va a usar el arnés está decidiendo que el arnés te salve tu vida. Pero si estás apurado, te ganó el tiempo, planificamos mal, ya estamos con... No. Ahí estás decidiendo que ese arnés te quite tu vida. O sea, es como que cojas una moneda y lo tiras al aire. Cara o sello. Así estás tirando tu vida a la suerte. ¿De acuerdo? ¿Por qué recalco? Porque cuando Dios no quiera se materialice la caída, que deberías en primer momento quedar suspendido, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ese arnés tenía ligeramente deterioro, tenía ligeramente desgastes, cortes insignificativos, daños, rupturas en su pieza. No vamos a hablar de rotura, vamos a hablar de deformación, porque no está roto, está deformado. Ok, ojo, igual, de la misma manera, ese mínimo desgaste, ese mínimo rotura, ese insignificante deformación, cuando la persona caiga, ese arnés no va a soportar las 5.000 libras, o sea, los 2.265 kilos. No lo va a soportar. Cuando la persona caiga, ese arnés en ese punto insignificante, plum, va a reventar. Por ende, el arnés va a quedar arriba y usted va a terminar en el piso. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué?
porque no tomaste el tiempo para revisar costuras, hebillas, uniones, ¿de acuerdo? No lo revisaste porque estabas apurado. Entonces, hay que revisar diariamente, antes de cada uso, por la persona que lo va a usar. Tiene que ser revisado, chequeado, verificado. Etiquetas que tengan legitimidad y que esté presente, que esté ahí en la estructura del cuerpo del arnés. De la misma manera, recalco, tejidos rotos, fibras rotas, desgastes, deformaciones, etcétera. ¿De acuerdo? No se olvide. Entonces usted decide si el arnés te salva la vida, ¿mediante qué? Mediante la inspección detallada, minuciosa, acuciosa. Y usted decide si el arnés te quita la vida. ¿De qué manera? No inspeccionando, no revisando detallada y minuciosamente. Ahora vamos a hablar justamente de lo que veníamos diciendo hace un momento. ¿Cuál? El factor de caída. ¿Sí? Vamos a hablar del factor de caída, la cual, como usted visualiza en la figura, ¿ok? ¿No? Primero tengamos en consideración que en una caída se genera una gran energía que, dependiendo de la altura, ¿sí?, es la que va a generar el peso, ¿sí? Donde hay muchos factores a considerar, ¿no? Fuerza de choque expresada en la caída, la masa de la persona, ¿sí? La aceleración de la gravedad dependiendo de la altura propiamente tipificado en metros, ¿sí? Por ejemplo, todo ello es lo que nos va a determinar, ¿sí?, la energía que va a generar la caída. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, aquí en lo que visualizamos vemos el factor 0, el factor 1 y el factor 2. ¿De acuerdo? A ver, cuando hablamos del factor 0, es lo que mencionamos hace un momento. Es cuando el punto de anclaje está, y así debe ser, superior a la cabeza. Yo tengo mi línea de enganche y tengo que llegar en su elongación, en su extensión completa, total. Esta es mi línea de enganche, sale del dorsal. Yo lo tengo que extender verticalmente hacia la parte superior de mi cabeza. Ahí arriba, en su extensión total, ahí me tengo que anclar. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para generar justamente un factor 0, como vemos en la figura de la izquierda, para que cuando yo caiga, esto sea mi caída. Mi distancia de caída solamente sea esto, o sea, nada. Por ende, no va a haber probabilidad de lesión porque no voy a caer, no voy a desprender, no voy a ejercer esta aceleración. Simplemente ahí va a quedar pegadito. ¿De acuerdo? Entonces no va a haber probabilidad de mayor lesión. Ahora, ese es el factor 0. El factor 1 es cuando el punto de anclaje ya no está arriba, sino a la altura de mi pecho. Cuando el punto donde me voy a anclar, enganchar, está a la altura de mi pecho, ese es el factor 1. Más o menos aproximadamente 1 metro de distancia es la que va a deslizarse de mi plataforma, de mi punto donde estoy posicionado. De ahí, cuando me caiga, va a extender más o menos aproximadamente 1 metro, quizás un poco más. ¿De acuerdo? Y puede generar el golpe de mi cabeza, de mi estructura corporal, con algún filo,
sobresaliente, estructura, etc. Literalmente, no me voy a matar, sí, pero voy a tener un daño interno. ¿Ya? Ok. Y de ahí tenemos el factor 2. Esto es la persona, no me anclo sobre la cabeza, no me anclo a la altura de la cintura, sino a la altura de mi pierna, de mis pies, ¿sí? A la altura de mis pies me anclo como vemos en la figura del factor 2. Entonces, cuando yo caiga, ¿sí? Cuando yo caiga, cuando tenga esa caída, voy ¿a qué cosa? A tener toda la línea de enganche y toda la distancia de mi cuerpo que va a impactar, llámese sobre el piso o sobre algo que esté en la parte inferior, donde ya con esa distancia de caída, ya, y ya hablando propiamente ya de la fuerza, gravedad, velocidad, impacto, alta probabilidad de muerte. O, bueno, o consecuencias graves, ¿no? Muy graves, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es el factor 2. Ahora, en el lado derecho, ¿de acuerdo? Vamos justamente considerando esta caída de factor 2, vamos a hacer un análisis, ¿de acuerdo? De cuál es la longitud de caída que yo requiero en el peor del caso de un factor 2, ¿sí? Algunos me dicen, oye, 1,80 m, 1,80 m, no 2 metros, no 3 metros, no 4 metros, todos errados. Ah, no, ¿verdad? 5 metros, también errado, errado. Mi longitud de caída que yo requiero, caída libre, sin que mi pie impacte con el piso, ¿de acuerdo? Requiero mínimo 5,60. Por eso recalqué al inicio y también hace un momento que existe sistema anticaídas, existe sistema de posicionamiento y existe sistema de restricción de movimiento. ¿Ya? A ver, si vemos en el cuadro del lado derecho superior, ¿de acuerdo? Y lo asociamos a la figura del centro. Esto es un ejemplo del cálculo de altura libre necesaria para detener una caída. A ver, primero vamos a abarcar por el factor A. El factor A, ¿qué cosa es? La longitud de la eslinga. Lo que sale de mi dorsal a mi punto de anclaje, eso es eslinga. Línea de enganche, línea de amortiguación, como lo llames. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? Eso tiene 1,80 m. El estándar, ¿no? Porque también haciendo un análisis, un estudio operativo, seguridad, bla, bla, puede haber variables. Pero el estándar, 1,80 m. ¿De acuerdo? Esa es la A. Observemos ahí en la figura A. ¿Cuál es? Justo acá, en la figura, lo que sale de la espalda, literalmente, del dorsal de la espalda, y se engancha, eso es la línea de la eslinga o la línea de enganche. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, justo en la espalda de la persona, vemos un paquetito de color amarillo. Recalco, identificamos un paquetito de color amarillo. ¿Cómo se llama eso? El shock absorber, o sea, el absorbedor de impacto. Ese paquetito que está atrás, en la línea de enganche, ese paquetito es lo que va a generar mi desaceleración en mi caída. Literalmente, es como que usted está cayendo de altura y alguien te avienta un colchón. Disculpe el ejemplo, pero más o menos por ahí. Recalco, usted está cayendo y aparece un colchón y te genera la primera amortiguación.
¿sí? Ese amortiguador de impacto, ¿ya? Que se llama distancia de desaceleración, acá en el cuadro, en la B, ¿ves en la B? ¿Ya ves ahí que está figura? Ya, esa es la desaceleración. Es el colchoncito que apareció y amortiguó tu caída. Eso te reduce más o menos 80% de la fuerza de impacto, ¿sí? Se llama shock absorbe o absorbedor de impacto, ¿sí? Ahí lo vemos. En cuanto se elonga, en cuanto se extiende, en 1,20 m. También de la misma manera puede haber un análisis, evaluación, bla, bla, y se puede determinar quizás un poco menor, pero el estándar es del 1,20 m. Después tenemos la C. Cuando una persona cae, recalco, de aquí atrás el arnés se genera una tipo elongación, ¿cierto? Este espacio que queda acá, que se genera en la espalda, más o menos 0,30 aproximadamente. Algunos le dan más, pero estándar 0,30 más o menos. ¿De acuerdo? Ok. Ahora viene propiamente la altura del trabajador. 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, estándar. 1,80 m. Se considera 1,80 m la altura de la persona. ¿De acuerdo? Ok. Y ahora, cuando ya tienes todo y tú caes, si bien es cierto, literalmente no vamos a perder la vida. ¿Por qué? Porque ya tengo todo. Pero sí, el pie, las patitas van a impactar con el piso. Si bien es cierto, no vamos a perder la vida, pero mínimo nos vamos a quedar sin 2 tobillos. ¿Ah? Recalco, mínimo nos vamos a quedar sin 2 tobillos. ¿Por qué? Porque mi pie impactó contra el piso. Y lógicamente me va a reventar los tobillos. Entonces, para evitar eso, en lo que vaya a impactar el pie con el piso, le damos 0,50 de luz. Para que, Dios no quiera, la piernita pueda bailar en ese 0,50 y no tenga impacto con una parte rígida y no tengamos lesión. Entonces, 0,50. En total, ¿cuánto es? 5,60 m. La altura libre necesaria para detener la caída es 5,60 m. Un análisis como el de este ejemplo tiene que ser realizado por una persona calificada, por una persona competente. ¿Sí? A ver, vamos a ver justamente en este video el factor de caída, ¿sí? 0, 1 y 2. A ver. Lo que hemos explicado, ahora lo vamos a ver en este video. Vamos a ver. Factor 0 hemos dicho, ¿no? Cuando va la construcción
factor 0, factor 1 y factor 2. ¿Cuál es la que tendríamos que aplicar? Factor 0, sí o sí, para que nuestro desplazamiento sea insignificante. ¿Cuándo es? Cuando mi punto de anclaje tiene que estar en la parte superior. ¿Ya? Excelente. Como hacía mención hace un momento, ahora hablamos de ¿qué? Del absorbedor de impacto. ¿Qué dijimos? ¿Se acuerdan? Que es, ¿no? El colchoncito, literalmente, ¿no? Que es el colchón que va a impactar, amortiguar tu caída, ¿sí? El absorbedor de impacto, cualquier sistema anticaída que debe ser capaz de disminuir la fuerza de frenado hasta valores tolerables. Una de las formas de conseguirlo es intercalando en el sistema un absorbedor de energía. Este elemento o componente se encarga de disipar la energía de la caída. Los absorbedores de energía se pueden certificar cumpliendo las exigencias de norma europea o norma americana o la que se requiera, ¿de acuerdo? El paquete absorbedor de energía tiene una elongación máxima de 1.2 metros, o sea, 48 pulgadas. Y en caso de una caída, reduce la fuerza de impacto a 832 libras, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, si usted visualiza de la misma manera como vimos en el cuadro anterior, tenemos la longitud de la línea de vida, tenemos la longitud del amortiguador de impacto y el tamaño promedio de la persona, que ya lo revisamos, ¿no? ¿Cómo funciona? Acá está lo mencionado. En esta demostración veremos el efecto de un amortiguador de impacto sobre el cuerpo humano. Cuando se deja caer un maniquí de 100 kilogramos a una altura de 1.8 metros, observamos una gran fuerza que se genera sobre el cuerpo cercana a las 5.000 libras fuerzas. En cambio, cuando se utiliza el amortiguador, se observa una reducción significativa de las fuerzas de arresto sobre el cuerpo, obteniéndose solamente 832 libras fuerza. Esto representa una reducción de la fuerza de impacto mayor al 80%. 80%, más o menos por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, línea de vida es el punto sobre la cual me voy a enganchar. ¿Vieron el video que teníamos temprano? Bueno, también en el módulo 2, ¿no? Puntos de anclaje. ¿Se acuerdan que había línea de vida horizontal para desplazamiento continuo? Ya. ¿Se acuerdan? Vimos ahí, les dije, después les explico. Acá está. ¿Sí? Bueno, es una línea horizontal. Puede ser, bueno, lo correcto es que sea cable de acero, ¿de acuerdo? Que no debe tener nudo, no debe tener empalmes. En caso de soga, sí, lo cree conveniente, pero lo recomendable es cable de acero. Cable de acero que no debe tener empalmes. En el uso de cable acerado, estos deben ser asegurados en ambos extremos por un mínimo de 3 grapas y mantener una distancia de 10 centímetros entre grapa y grapa. Si la longitud del cable es tal que puede producir arqueo del cable que permitirá al trabajador estar asegurado sobre la altura del desnivel al cual ha sido anclado, ¿no? ¿De acuerdo? A la cual se ha anclado. Se debe colocar puntos de aseguramiento intermedios, como lo cual usted está identificando en la figura. Bueno, en el lado izquierdo vemos la forma correcta de cómo se deben instalar las grapas, ¿sí? Que acá lo voy a explicar mejor, por acá, en la siguiente. Bueno, acá se hace mención el detalle de las distancias, que ya lo mencionamos, pero acá justamente está lo que decía, ¿no? Acá está, ¿ve? Miren, la distancia entre grapa y grapa debe ser de 10 centímetros entre una y otra. La cantidad mínima de grapas son 3 unidades. 3 unidades es la que deben tener en los extremos. La distancia de cable suelto no debe ser superior 5 veces al diámetro del cable. Y la superficie de mayor contacto en la grapa debe actuar como freno del cable tensado. A ver, explico. Si usted visualiza, dice cable sin tensar, grapas prensadoras, punto de anclaje,
la grapa Crosby, posición de la instalación y el cable tensado. A ver, usted le visualiza y dice cable sin tensar. Ya. A ese cable sin tensar se le llama línea muerta. Repito, ese cable sin tensar se le llama línea muerta. Y el cable tensado, que es la que va abajo, ¿cierto? Gira y va por abajo y continúa, ya. A ese se le llama línea vida. A ver, repito. Acá está el cable sin tensar. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y ahí se genera su extremo término donde se genera su anillo. Ya. De ahí viene en su anillo, viene por la parte baja y continuamente, ¿cierto? Se va deslizando así. Ya. Esa que continúa ese cable se le llama línea viva. Entonces, las grapas en la forma de U, ¿de acuerdo? ¿Van sobre qué directamente? Sobre la línea muerta, que es la que estamos viendo ahí, que es el cable sin tensar. En esta U de la grapa, la línea muerta es la que va directamente. Y en la parte de abajo viene la línea viva, que es la que va a continuar. La línea muerta pegada a la U y abajo la línea viva, que es la que va a tener la continuidad. Una vez que está ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a generar, ¿sí?, las prensacables. Vemos abajo los pernos, ok. Ahí tenemos que ajustar, ¿con qué finalidad? Con la finalidad que la U ahorque, así como ven en la figura ahí, que ahorquen ¿a qué? A la línea muerta. El lado de la U tiene que ahorcar a la línea muerta. ¿Para qué? Para que cuando se le ejerza el tirón, la tensión sobre la línea viva, la línea muerta que está arriba al estar ahorcado no va a desprenderse. Tiene que estar ahorcado en sus 3 puntos como mínimo, en sus 3 puntos. Al estar ahorcado no se va a desprender. Si lo ponemos a la inversa, cuando se genere la tensión, esa línea muerta se va a desprender. ¿Por qué? Porque no está sobre la U, sino está sobre los pernos. Y los pernos no ahorcan el cable. Lo que ahorca es la U. Por eso recalco la forma de U, ¿no? Por eso que, como ven ahí, si ven el cable sin tensar en un extremo, está semilevanteado, arqueado. ¿Por qué? Porque justamente el perno lo está ahorcando. Esta es la manera correcta como se instalan las grapas prensacables, que también, como vieron, es válido para la línea de vida, que justamente es la que nos va a permitir, como en este caso, podernos desplazar de extremo a extremo sin restricción alguna, ¿sí? Más allá de eso, que también va a estar bien instalada, ¿no? Ven ahí, el cable de acero se va generando, ¿no?, como línea de vida horizontal que permite el desplazamiento de extremo a extremo de la persona. Bueno, entonces, lamentable estadística, ¿no? Lamentable data. Pero bueno, es la realidad. Por eso que dije al inicio, parte de este curso también es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia, sensibilizarnos, porque no solamente somos nosotros los que vamos o podemos ser parte del accidente, sino también, ¿sí?, todas las personas de nuestro entorno. Ok, hemos llegado al final del módulo número 3. ¿Sí? Ya vimos elementos del sistema, de conexiones, hemos revisado arneses, uso correcto, inspección de los arneses, selección de los arneses, ¿sí?, la línea de vida. En el caso de los arneses, no se olvide, se inspeccionan antes de cada uso. Antes de cada uso debemos inspeccionar nuestro sistema anticaídas. Y también importante, el arnés. Después hemos hablado de los factores de caída. ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué es lo que yo tengo que usar? El factor 0. Lo recomendable es aplicar el factor 0.
Después hemos hablado del absorbedor de impacto, hemos hablado de la línea de vida, de las grapas Crosby, ¿cierto? Y de las consecuencias justamente también, según la OIT, nos ha dado la estadística de la accidentabilidad, ¿sí? Trabajos en altura es la actividad que genera mayor cantidad de accidentabilidad en cualquier rubro, en cualquier tipo de trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, trabajo en altura es nuestra actividad más crítica, ¿sí? Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias.